los cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero fíjense, esta es una mala traducción, porque no dice los tiempos de los gentiles, sino que el original dice hasta que se llene sea la plenitud, dice los tiempos señalados de las naciones. Entonces esto perfectamente concuerda con lo que dice Apocalipsis, creo que en el 12, donde habla del resto de la descendencia de ella, porque el resto de la descendencia de Jerusalén, de Israel, ya no está hablando de los gentiles, está hablando de los que tienen descendencia judía. Entonces ahí sí ya son multitudes, y ahí ya no está la iglesia, hermano. Ahí ya no está la iglesia, porque ella está hablando del resto de la descendencia de los judíos, que aparentemente están viviendo entre los gentiles, pero tienen de alguna manera descendencia, linaje judío. Porque muchos dicen que cuando habla en Apocalipsis 12 acerca del resto de la descendencia de ella, está hablando del resto de los pueblos, está hablando de la iglesia. De la iglesia, no. Que por eso la iglesia va a pasar tribulación, porque está ahí, no está hablando de la iglesia, sino habla de ese grupo, de lo que está usted diciendo, ese grupo ya más numeroso, el que Dios va a reunir. Cuando dice que la bestia se va a regresar en contra del resto de la descendencia, porque dice que se va a ir a refugiar en el desierto, algo así dice. Sí. Y dice que como ya la bestia no puede hacer guerra contra ella, se va a ir contra el resto de su descendencia. Y hay hermanos pastores que confunden cuando habla de eso, del resto de la descendencia, dice los que han guardado la fe en el Cordero. Pero ahí no está hablando ya de la iglesia, está hablando del resto de los judíos, muchos conversos, muchos que ya van a ver, justamente por estos hombres que van a predicar el evangelio, va a haber conversiones, va a haber muchos que se conviertan. Por eso vemos aquí que dice que va a reinar las naciones, y de la nación derecha muchos creían, de la nación izquierda no. ¿Por qué? Por el evangelio que van a predicar este remanente. Y este remanente, hermanos, es el que Dios los va a proteger. Es el que habla ahí en Apocalipsis 12. Que Dios los va a conservar, Dios los va a guardar, Dios como los va a blindar. Dios los va a conservar, hermanos. Pero entonces el dragón se va contra el resto que han creído en el evangelio que han predicado ellos. Sí, porque aquí en el 24, hermanos, si nosotros leemos así como dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, entonces todos podríamos asumir que habla de la iglesia, de los gentiles, de los conversos. Y de aquí se pueden basar muchos en decir, ya ves, ahí la iglesia sí va a pasar tribulación, pero no dice el resto de los gentiles, dice de las naciones, de los tiempos de las naciones. Exactamente. Como lo decía entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre el evangelio del reino, hermanos, y el evangelio de la gracia, hermanos. Hay una gran diferencia. Los dos apuntan al mismo, a Cristo. Pero la forma en que se va a aplicar es diferente, hermanos. Ambos evangelios aplican a Cristo, apuntan a Cristo. Tanto en el milenio, hermanos, los sacrificios que se van a hacer ahí, cuando alguien cometa algo, van a apuntar a lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que antes se hacía, lo que apuntaba a la venida de Cristo. ¿Sí? Pero los evangelios van a ser de manera muy diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio, hermanos, fíjense la diferencia, porque el evangelio de la gracia, hermanos, que hoy predica la iglesia, hermanos, ¿en qué consiste? En decirle a los hombres que se arrepientan y que crean en quién, hermanos, en Jesucristo. Y por creer en la fe en Cristo, inmediatamente serán, ¿qué? Salvos. Y hechos parte de qué, hermanos? De la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para irnos o para irse con Cristo antes de la tribulación. Ese es un privilegio, hermanos, es una gran diferencia, hermanos. El evangelio del reino, el evangelio de la gracia, en eso se basa. Se basa, hermanos, en predicar el evangelio a todo hombre para que se arrepienta y por la fe en Cristo se salva, para irnos con Cristo, hermanos, y no pasar todo esto de la tribulación, hermanos. Ese es el evangelio de la gracia. Por eso es, hermano, que muchos dicen, no, yo digo, oye, ok, solamente por creer en Cristo soy salvo y ya. Entonces, ¿puedo matar? ¿Puedo robar? Es lo que muchos no han entendido, hermanos. Cuando tú aceptas a Cristo, hermanos, aceptas
al Señor Jesucristo en tu vida, Él empieza la obra en ti. La nueva naturaleza en Cristo en nosotros, implantada, es la que no nos va a llevar a hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Es lo que no has entendido. No es que porque tú digas, yo acepto a Cristo y voy a tratar de ser mejor, o mañana no voy a ser mejor. No. Cristo es el que hace la obra en nosotros. Entonces muchos no han entendido. O sea, nomás por creer en Cristo, ya creo en Cristo y ya creo. Si tú lo aceptas de todo corazón y si eres genuino, Dios empieza la obra en ti. ¿Y qué es lo que no va a hacer que tú cometas esas cosas? El Espíritu Santo, hermanos. Ya no necesitamos una ley en las tablas, sino hoy la tenemos en nuestros corazones. Por medio del Espíritu nos redarguye a lo que vamos a hacer es incorrecto. Si no necesitamos, estamos libres de la ley para los que estamos en Cristo Jesús. Porque Él toma el control de nuestras vidas y Él empieza a transformarnos. Filipenses dice que el que inició la buena obra en vosotros la va a ¿qué? Perfeccionar, hermanos. Aunque suele, muchos no creen, hermanos. Entonces nomás creo en Cristo y ya, soy salvo. Si eres genuino, eres auténtico, eres salvo. Porque viene Dios, implanta nueva naturaleza en ti y es la que nos va transformando y cambiando. Es un proceso, hermanos. No es algo que ya, acepto a Cristo y mañana soy perfecto y soy... No, Cristo es el que nos va haciendo perfectos. Es un proceso. Y pregunto, hermanos, ¿qué hay en un proceso? Hay caídas. Pero Dios no va a permitir que te quedes ahí. Va a haber resbalones. Pero ¿qué es lo que va haciendo madurar, hermanos? Pregunto, cuando tú te pasas por un lugar que te caes, ¿vuelves a pasar, hermano? Ya no, tienes cuidado. Lo mismo hace Cristo. Cuando nosotros caemos, hermanos, Dios nos va haciendo fuertes, nos va fortaleciendo. Nosotros solamente, hermanos, tenemos que reconocer nuestra condición a diario con el Señor, alimentarnos de su palabra y Él nos va a ir dando el crecimiento. No nosotros, hermano. No porque yo te diga, yo voy a tratar de ser bueno, hermanos, porque aquí lo dices, desde aquí a la esquina ya te caíste. Esa es la gran diferencia, ese es el gran regalo que Dios nos da. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su Evangelio y serás salvo. Porque Él es el que va a hacer la obra en ti, no nosotros. Es lo que muchos hermanos no han entendido. Que si sí tengo a Cristo, pero todavía le voy a aumentar mis obras. Entonces, ¿para qué vino a morir Cristo? Si nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, viene Cristo a morir nuestra nueva naturaleza. Y como una vez lo dijo mi hermano, somos como unos bebés recién nacidos que nos dan todo, pero tenemos nuestros bracitos pequeños, chiquitos. Tiene que irnos Cristo fortaleciendo, hermanos. Compárense un ejemplo como cuando un bebé. Así somos, hermanos. Y pregunto, ¿el crecimiento el bebé él va haciendo que crezca? ¿Quién le va dando el crecimiento, hermanos? Dios. Dios ha puesto un ADN en cada uno de nosotros, cómo va a ser nuestra estatura, nuestro color de ojos, todo, hermano. Es Dios el que lo pone, es Dios el que lo da, no nosotros. Es lo mismo en la fe, hermanos. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, sé firme en el Evangelio de Cristo, sé fiel a Cristo, firme en Cristo, y el resto lo hace el Señor. Él lo hace, hermanos, nosotros no. Entonces, el Evangelio de la gracia, hermanos, en eso se basa. Es un gran privilegio, hermanos. Hablarlo, hermanos, un ejemplo es como algo VIP, hermanos. Todos, ¿sí? Así es, hermanos, ese gran privilegio que nos da el Señor. Nosotros solamente tenemos que reconocer nuestra condición adentro con el Señor, con lo que batallamos, y no decir, Señor, te prometo que yo mañana me voy a esforzar y no voy a hacer esto. Señor, tengo esto, ayúdame, porque yo voy a caer. Yo confío en mis fuerzas, te lo entrego, Señor. Cada día, por eso es que la comunión es a diario con el Señor. Es lo que tenemos que hacer. Reconocer lo que nosotros somos y que el Señor, para que nos limpie, nos vaya limpiando. Entonces, eso es el Evangelio de la gracia, hermanos. El Evangelio de la gracia se basa en predicar el Evangelio a las personas para que se arrepientan y por la fe en Cristo que crean, son salvos. Él hace el resto al Señor. Y eso lo podemos ver en todas las epístolas doctrinales, hermanos, ahí, que el Señor es el que nos perfecciona, no nosotros. En eso se basa, hermanos, el Evangelio del Evangelio de la gracia.
Diferente, hermanos, al Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, como dije, está enfocado en Cristo también. Pero el Evangelio del Reino, hermanos, se predicará, hermanos, durante, hermanos, la tribulación. No se está predicando ahorita el Evangelio del Reino como los testigos de Jehová, hermanos, que andan predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, hermanos, se va a predicar en la gran tribulación, hermanos. Y este mensaje, hermanos, anunciará el pronto regreso del Mesías, hermanos. Y tendrá indicaciones específicas, hermanos, muy especiales, que son las siguientes. Si estás esperando por la fe al Mesías, no te pongas la marca de la bestia ni la adores. En eso se va a basar, hermanos, el Evangelio del Reino. En predicar que si estás esperando al Mesías, no te pongas la marca ni adores a la bestia. No desistan de su fe, manténganse firmes, aunque eso, hermanos, les cueste la propia vida. ¿Sí? A los que habrán creído de corazón van a ser edificados, van a prevalecer, hermanos, y por lo tanto, esto también, hermanos, es salvación por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque ponen la fe en Cristo, hermanos. En esto se va a basar, hermanos, el Evangelio del Reino, lo que van a predicar el remanente de Israel, hermanos. Ese va a predicar, ese va a ser el mensaje, hermanos. Si estás esperando al Mesías, no te pongas la marca ni adores a la bestia. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Está en Apocalipsis 20. En eso se va a basar, hermanos, el Evangelio del Reino. ¿A quién apunta también el Evangelio del Reino? A Cristo, ¿no? El Evangelio de la Gracia, Cristo. Pero escatológicamente, hermanos, trato diferente, hermanos. Porque aquí, hermanos, te va a costar la vida, hermanos. O les va a costar la vida a los que reciban el Evangelio del Reino en la tribulación. El no negar a Cristo les va a costar la vida, hermanos. Nosotros no nos cuesta hoy la vida el decir que aceptamos a Cristo. Hoy estamos en un privilegio, hermanos, porque hoy solamente te predico el Evangelio de la gracia, arrepiéntete y deja que el Señor obre en ti. Ahí, hermanos, va a ser que tu fe no la niegues, aún así te cueste la vida. Pero no te pongas la marca ni adores a la bestia. En eso se va a basar, hermanos, el Evangelio del Reino. Que ese, hermanos, se va a predicar, hermanos, en el proceso de la semana 70, hermanos. Esto va a ser en la semana 70, hermanos. En eso se va a especializar el Evangelio del Reino. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. El que hoy predicamos nosotros, al que se va a predicar, hermanos, en la gran tribulación. Los dos apuntan a Cristo y la salvación es por Cristo, pero los tratos serán diferentes, hermanos. No serán iguales. Entonces, aquí es donde muchos se confunden, hermanos, y dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Entonces, ¿por qué? Porque hay desconocimiento totalmente de la Biblia en su forma ordenada. Y no escudriñan los profetas ni las epístolas para que puedan dar un orden. Entonces, por eso hay mucha confusión, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, vemos el orden correcto de los eventos, hermanos, todo armoniza, hermanos. ¿Por qué? Porque en primera nos dice, hermanos, vamos a ver el orden correcto. La iglesia, hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia son a todos aquellos, hermanos, que resuciten y todos aquellos que estén vivos, hermanos, que hasta ese entonces estén vivos. La iglesia, hermanos, esa será arrebatada en las nubes, hermanos, ¿sí? Antes de la gran tribulación. Eso es la iglesia. Todo aquel que va a resucitar y todo aquel que esté vivo hasta en ese momento, hermanos, esa es la iglesia. Y que se va a ir antes de la gran tribulación, hermanos, y será arrebatada, hermanos, en las nubes antes que venga la tribulación, hermanos. Eso nos lo dice, hermanos. Vayamos a los Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. ¿Cómo, hermano? Primera a los Tesalonicenses. Capítulo 4.
16, hermano. Vamos a leer del 3, hermanos. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hermanos. ¿Bien? ¿Cómo hay una gran diferencia, hermanos? ¿Cómo la iglesia va a ser arrebatada en un solo evento, hermanos? Y ya las nubes. Algo diferente que lo que nos habla Mateo 24. Entonces, Mateo 24, hermanos, no es a la iglesia. Porque si lo metemos, queremos aplicar a la iglesia, hermanos, es un total desorden, hermanos. No nos va a cuadrar nada, hermanos. Pero si lo vemos, si lo aplicamos a quien esto es, a los Israel, aplica, hermanos. Aplica perfectamente. Entonces, es ahí donde vienen tantas falsas doctrinas, hermanos, sobre hoy que se está predicando sobre estas, que la iglesia, que Mateo 24 lo meten. Y todos, hermanos, los que usan este tipo de doctrina van a usar esos versículos, esos capítulos, hermanos, 24 y Mateo 25, hermanos. Y es donde dicen que está hablando a la iglesia. Y por eso es que no cuadra. Nos han dado cuenta de eso, hermanos, que eso no aplica para la iglesia. Porque tendríamos ciertos problemas con lo que nos hablan las epístolas doctrinales. No cuadra. Por eso es que muchas veces no cuadraba una cosa con la otra, hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente hacen este tipo de doctrinas, hermanos, donde realmente están usando cosas que son para diferentes pueblos, hermano. Las epístolas doctrinales, hermanos, son para la iglesia. Y las epístolas doctrinales no nos hablan nada de eso, hermano. Pueden leer todas las epístolas y no van a encontrar nada de lo que habla en Mateo 24, hermanos, en las epístolas. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor, en su gran misericordia, en su bondad, abre esa dispensación para todo el gentil, donde todo lo está manejando diferente. ¿Sí? No lo está manejando igual que Israel. Con su pueblo, hermanos, aún no termina todavía. Digamos, como nos habla ahí en Romanos, que Dios pausó a Israel para darle continuidad, o para abrir ese gran periodo, hermanos, de la iglesia, hermanos. Por eso, hermanos, que vuelvo a lo mismo, Mateo 24 no podemos aplicarlo a la iglesia, es decir, que ahí Mateo 24 está hablando para la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es imposible, porque no es para la iglesia eso. Entonces vemos que aquí, hermanos, lo que nos habla, viendo el orden correcto de los eventos, que nos habla entonces que la iglesia va a ser arrebatada en las nubes, hermanos, para el encuentro del Señor Jesús. Algo contrario que nos dice, hermanos, Mateo 24. Después dice que la tribulación se levantará sobre el mundo entero, hermanos, en este periodo donde Dios usará al remanente judío, exclusivamente judío, hermanos, para predicar el evangelio del reino a todas las naciones, hermanos. Eso no lo habla en Mateo 24, 14, hermanos. Donde el anticristo alzará una gran persecución contra ellos y contra todos los que crean en el mensaje que llevan, ¿quién es? Este remanente, hermanos. Que se basará en que no se pongan la marca de la bestia ni adoren su imagen. Vamos a Apocalipsis 14, hermanos. Apocalipsis 14. 14. Al 14, de 14, 9 y 10, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen
recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que no ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Entonces vemos ahí que se levantará esa gran persecución, hermanos. ¿Sí? Para ese entonces, hermanos, en el tiempo de la tribulación, hermanos, la iglesia ya viene con Cristo, hermanos. Para cuando el Señor venga, cuando esté pasando todo eso, cuando habla de las señales, hermanos, que el sol se oscurecerá y la luna se pondrá en color de sangre, hermanos, enseguida vendrá el Señor. Ahí cuando dice que enseguida vendrá el Señor se refiere a ese proceso de la gran tribulación, hermanos. Pero cuando el Señor ya venga, hermanos, ya viene con su iglesia, hermanos. No viene apenas con su iglesia. La iglesia ya se había ido mucho antes, hermanos, de que entrara en continuidad la semana 70. Cuando ahí habla aquí, ese Señor ya viene con su iglesia, hermanos. Ya viene para qué? Para establecer su reino, hermanos. ¿Sí? Aquí el Señor librará una gran batalla, hermanos, del Armagedón contra sus enemigos, que para ese entonces, hermanos, estará haciendo guerra contra Israel. ¿Sí? Estarán haciendo guerra contra Israel. Y Él, hermanos, los librará, hermanos. Fíjese que ahorita aquí leyendo este texto, hermanos, tremendo, algo muy interesante y que otra vez derriba todas esas falsas doctrinas de la iglesia en la tribulación, que si la iglesia entrara a la tribulación, se vería vulnerada la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia dentro de la tribulación, o sea, estaría atentando, la tribulación estaría atentando contra la gracia de Dios. No puede encajar, no encaja, por más que le busquemos. ¿Por qué? Porque si la iglesia entra en la tribulación, la gracia de Dios está en un atentado. Para nada puede entrar. ¿Por qué? Porque imagínense la iglesia de alguna manera siendo sellada. Entonces ya no fue gracia. ¿Por qué? Porque incluso a muchos dice que se les va a obligar. Entonces ahí es donde dices, ¿cómo? O sea, no encaja, no puede entrar por todos los eventos que vienen, la iglesia no puede estar sometida a eso. Porque la gracia de Dios quedaría abolida, a expensas de los sucesos de la tribulación y de la gran tribulación. Exactamente. Entonces, ¿sí? Entonces también dice que cuando el Señor regrese a la batalla del Armagedón, hermanos, contra sus enemigos, hermanos, que para ese entonces, hermanos, estarán en guerra con Israel. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 16, hermanos, apunten ahí, y segunda los Tesalonicenses 2:8, o capítulo 2, hermanos, para que lo anoten ahí y lo estudien, hermanos. En la segunda también nos dice que en la segunda venida de Cristo, hermanos, los primeros en ser reunidos en Jerusalén serán los del remanente judío escogido por gracia, que Dios va a levantar por gracia de Israel. Que eso no lo habla, hermanos, en Romanos capítulo 9, hermanos, versículo 27. ¿Sí? Y también no lo habla, hermanos, en Romanos 11, capítulo 11, hermanos, del 1 al 16, hermanos. Los que predicarán durante la tribulación, hermanos. Vamos ahí a Romanos, no digan hermanos, vamos a Romanos 9:27. 9:27. Amén. Romanos 9:27. Y también Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora vamos, hermanos, a Romanos 11. Amén. Del 1 al 16 dice:
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocará a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí solamente se piensa que esta por gracia que ha sido la iglesia, no, hermanos, este es el remanente de Israel. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Ahora entienden por qué los judíos no pueden entender, no pueden aceptar a Cristo. Porque eso vino de parte de Dios, hermanos. Y David dice: se ha vuelto su conveniente en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y se ha oscurecido sus ojos para que no vean, agobiables, y les espada para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defensión la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Porque si su exclusión, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también los ramas. Entonces, hermanos, vemos ahí que Israel no ha sido desechado, y más abajo seguimos leyendo, nos dice que esto va a ser hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Ahí no habla en Romanos 11. Si seguimos leyendo todo el contexto, hermanos, vamos a ver que no, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que hasta que entre la plenitud de los gentiles es cuando Dios va a regresar a la restauración con su pueblo, y es donde va a levantar, hermanos, ese remanente que nos habla ahí, que nos habla Mateo 24, que es el remanente que nos habla ahí en Romanos. ¿Qué nos habla también? Nos habla el profeta, nos habló, o profetizó el profeta Isaías, hermanos. ¿Sí? Ese es el remanente, hermanos. Ahí en ningún momento, hermanos, es la iglesia, o eso va basado a la iglesia, hermanos, sino que es en el remanente del Señor, que es meramente judío, hermanos. No es la iglesia. Para ese entonces la iglesia ya está con el Señor. No está aquí en la tierra, hermanos, sino está allá con el Señor. Bien, hermanos, luego tendrá lugar, hermanos, a la resurrección, hermanos, de los del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Sí? Cuando el Mesías ponga, hermanos, sus pies en el monte de los olivos, la resurrección de lo que lo vemos ahí, hermanos, se dará lugar, lo que nos habla Zacarías 14:4, hermanos. Luego de esto, hermano, tendrá resurrección a los santos del Antiguo Testamento, hermanos. Zacarías 14:4, hermanos.
14:4. Dice la palabra, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, hermanos, vayamos a Isaías 26:9. ¿Isaías qué? Isaías 26:9. Amén. Isaías 26:9, ¿lo tienes? Con mi alma te deseo en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra, y los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Sí les dije eso? Isaías 26:9. Entonces dice que luego, hermanos, tendrá lugar a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, hermanos, cuando el Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos, hermanos. Algo diferente a la resurrección de la iglesia, que es diferente porque el Señor aún está en las nubes cuando eso suceda, hermanos. Vean, eso es lo que vimos en el primer punto de Primera de los Tesalonicenses, en el punto 1, hermanos, que va a ser obviamente subidas a las nubes la iglesia, hermanos. Algo diferente. Entonces algo se preguntarán cómo va a ser la resurrección del Antiguo Testamento, que no haya resucitado. Porque supuestamente en Mateo, creo que es en Mateo donde habla, dice que los sepulcros se abrieron, ¿no, hermanos? Pero, hermanos, ahí ese versículo, hermano, es espurio, hermanos. No está hablando realmente que no está en los manuscritos antiguos, en el primer códex, no se encuentra, hermano. Entonces, obviamente, ese también es un verso espurio. No sé si se los di, hermanos, pero es un versículo espurio también. El Mateo 27-25, donde dice que se abrieron los estos. Ahí es algo agregado, hermanos. No es un verso espurio, es un versículo espurio que en el manuscrito más antiguo, en el códex más antiguo, hermanos, no se encuentra eso, hermanos. De hecho, pueden buscarlo, y ese donde habla ahí es algo que está dudoso porque realmente no se encuentra. O sea, fue agregado también ese versículo, hermanos. De hecho, creo que es el 52, 53. Mateo 27, 52, 53. 52 hasta el 54. Entonces, hermanos, ¿por qué va a surgir la resurrección, hermanos, de los santos del Antiguo Testamento, hermanos? Porque ellos no son parte de la iglesia, hermanos. Ellos, hermanos, son parte de Israel, hermanos. Ellos no van a ser resucitados, hermanos, con la iglesia, hermanos. Ahí lo que nos habla en Tesalonicenses, hermanos. Todo aquel que creyó en Cristo del Antiguo Testamento, hermanos, no va a resucitar con la iglesia, hermanos, porque ellos pertenecen al pueblo de Israel. Ellos van a heredar la tierra, hermanos, la tierra prometida que se le dio a Israel.
no van a resucitar, hermano. Entonces por eso se va a dar eso, cuando el Señor venga va a hacer esa resurrección, para cuando el Señor ponga su reino ahí, en el milenio, hermanos, va a venir esa resurrección, y ahorita lo vamos a ver ahí. También van a resucitar los que durante el proceso de la tribulación, los que van a morir, Dios los va a resucitar. Los fieles que hayan muerto, no negando la fe, y hayan muerto, van a resucitar junto con los del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí entra la semana 70 y es cuando Dios va a resucitar tanto a los del Antiguo Testamento, hermanos, como a los que van a morir en la gran tribulación. Porque ellos van a pertenecer, hermanos, al reino de Israel, hermanos, al Evangelio del Reino. Pero no van a resucitar con la iglesia, hermanos. Lo que pasa es que ahí, hermano, no está hablando aquí lo que está hablando fue de lo que aconteció cuando Jesús cumplió en la cruz, porque habla de cuando se rasga el velo, cuando se parte la tierra, dice que las tumbas partieron y hubo, esa fue la primera resurrección, pero está hablando de las primeras gavillas, de la primera resurrección. No habla de lo que dice cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando dice del arrebatamiento. Sino que está hablando del evento, de lo que pasó justamente en la resurrección, en la muerte de Jesús. Exactamente, y muchos también han profetizado los milagros que iba a hacer el Señor, cuáles eran los que iban a hacer a identificar que el Señor, porque iba a hacer milagros, iba a resucitar muertos. Entonces, hermanos, ahí, porque muchos también han tomado así que ahí habla de los que cuando se llevó la cautividad, obviamente sí se los llevó, hermanos, pero ahí, hermanos, los del Antiguo Testamento, hermanos, son muy aparte de la iglesia, no forman parte de la iglesia. No, aquí habla de los patriarcas. Ajá. Ellos muy aparte, ellos no van a resucitar con la iglesia. ¿Quién va solamente desde Cristo para acá, de lo que es la iglesia, van a resucitar? Los que van a gobernar con Cristo Jesús, los que van a las naciones, van a gobernarlas junto con Cristo. Eso es la iglesia, hermanos. No van a resucitar ahí, hermanos. Cuando resucite la iglesia, no van a resucitar los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento van a resucitar cuando el Señor venga en su segunda vida, acabe con el gobierno humano y establezca, cuando siente ahí sus pies en los montes de los olivos, cuando ahí venga, Él va a resucitar, va a hacer la resurrección, tantos de los del Antiguo Testamento, hermanos, como de los que hayan muerto en la tribulación. ¿Bien? Sí, porque hay una parte en la última semana donde habla de que todos, o sea, dice que todos hasta los muertos van a comparecer, pero ahí habla es completamente diferente. ¿Es algo diferente? Bien. Aquí vemos tres, la primera de cuando Cristo muere, para testimonio de su poder, ¿Sí? que dijeron ellos, este verdaderamente era el Hijo de Dios. La segunda es cuando dice los muertos en Cristo, pero esos muertos en Cristo habla justamente de los que murieron en la fe, en la esperanza, en el tiempo de gracia. Y la última es concerniente solamente ya a los judíos. Entonces, no es la misma resurrección que van a resucitar los del Antiguo Testamento cuando la iglesia resucite, cuando el Cristo venga por su iglesia. No, porque ese es un pueblo aparte. Ese es meramente judío y ellos van a resucitar cuando acabe el Señor con el gobierno del anticristo, cuando venga a acabar con ese gobierno corrupto. Cuando Él venga a poner Él va a hacer esa resurrección tanto de los del Antiguo Testamento como los que hayan muerto en la tribulación, no negando al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, conociendo bien el orden de todo esto escatológicamente y conociendo bien el orden, todo cuadra, hermanos. Porque muchos también han sacado que de aquí donde las tumbas se abren, que ahí se estaba refiriendo, hermanos, a cuando el Señor se llevó no, ahí no habla porque vuelvo a lo mismo. Ese versículo es un versículo agregado, son espurios, hermanos. Lo pusieron agregado, no es parte del canon, o no es parte de los manuscritos más antiguos. Que vimos de los más antiguos, el códex, no está ahí, hermanos. Entonces eso fue agregado. Ya hoy aparece en varias versiones y en otros canos, pero en el primer códex, hermanos, no aparece. Entonces por eso esos versos, hermanos, esos versículos de Mateo 27, creo que están 50 y tantos adelante, son espurios, hermanos. Entonces es lo que tenemos que también tener en consideración. Ahora, cuando se haga esa resurrección, hermanos, resucitarán los del Antiguo Testamento como los que hayan muerto, hermanos, en la tribulación, hermanos.
Después nos dice, hermanos, después de estas cosas, el Mesías, una vez en su trono, hermanos, reunirá a las naciones gentiles del mundo para juzgar. Eso nos lo habla en Mateo, hermanos, Mateo 25, del 31 al 46. De ellos, los que han creído en el mensaje predicado por el remanente judío serán admitidos en el reino. Y los otros apartados, ¿para qué, hermanos? Para juicio. Aquí viene lo importante que les estaba explicando hace rato. Después de que obviamente, después de que resucitan también los que han sido muertos durante la tribulación, y van a ser resucitados obviamente los que hayan muerto en la tribulación, hermanos, junto con los del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que así tanto como iglesia, como santos del Antiguo Testamento, como aquellos que murieron en la tribulación, hermanos, juntos, hermanos, adoren a Cristo y le sirvan durante 1000 años, hermanos. Y eso está, hermanos, en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 20, hermanos. Apocalipsis 20. Amén. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 24. Y aquí se asoma algo, hermanos, sobre quiénes son los 24 ancianos, hermanos. Aquí se asoma algo importante que es la segunda parte. Bien, ¿ya lo tienen, hermanos? Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años, hermanos. ¿Ven ahí, hermanos? ¿Cómo van a ser resucitados los que murieron durante la tribulación, los que aceptaron el mensaje del remanente de Dios que va a levantar? Van a ser resucitados, hermanos. Ahí es donde resucitan igual los santos del Antiguo Testamento, hermanos, para que tanto como con la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los que van a ser resucitados, que los que murieron durante la tribulación, para que adoren al Señor y reinen con Él 1000 años. 1000 años. Y ahí vemos, hermanos, cómo se asoma quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. Vuelvo a leer, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes son los que les dio facultad de juzgar, hermanos? Eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente de quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. A alguien solamente se le ha dado facultad de juzgar. A alguien nada más. Y muchos dicen que obviamente son los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, o que simplemente son, literalmente muchos dicen que son 24 ancianos. Pero hasta ahí se ha quedado, hermanos. Pero más adelante en el desarrollo de la segunda parte, hermanos, vamos a ver quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. Y ya hay bases bíblicas que afirman quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. ¿Realmente son 24 ancianos? ¿Literalmente o sombra de qué son esos 24 ancianos, hermanos? Bien, hermanos, concluimos con esto hasta el día de hoy. Por gracia de Dios, todavía nos queda parte todavía de esta. Y nos quedan como una o dos todavía, hermanos. Primeramente Dios, si nos lo permite. Y bueno, también vuelvo a decir, si mis hermanos me permiten, seguiremos. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver, hermanos, que hay una gran diferencia, hermanos, entre la iglesia y Israel. Mateo 24, hermanos, no podemos incluirlo a la iglesia, no podemos meterlo a la iglesia, porque tendríamos varios problemas, hermanos. Entonces, no concordaría nada. Entonces, pero viéndolo en su orden, vemos que todo cuadra. Si Mateo 24 lo aplicamos realmente, lo que está hablando al pueblo de Israel, ¿cómo aplica? Que si lo aplicáramos y quisiéramos meterlo, o como lo han estado haciendo, no aplica a la iglesia, hermanos. Bien, hermanos,
concluimos hasta aquí el día de hoy, por gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Padre, por permitirme, Señor, el enseñar, Señor, a mis hermanos esto, Padre. Que esto sea de grande edificación para todos nosotros, Señor. Como lo he dicho, lo hemos dicho siempre, los errores, Señor, son humanos, son nuestros, pero todo lo demás aciertos son tuyos, Padre. Somos humanos, Señor, no somos perfectos, Señor, pero te pido, Señor, grandemente, que este mensaje, Señor, sea de mucha bendición y de mucho crecimiento para todos y cada uno de nosotros, y que esto nos lleve, Señor, a más conocerte, a meternos más en tu palabra, a meternos más, Señor, en tu sabiduría, Señor, para que tú, Padre, nos muestres, Señor, el verdadero orden de tu palabra, Señor, para que no seamos confundidos, engañados, Padre. Tenemos la obligación de nosotros escudriñar íntimamente contigo la Escritura, Señor, para colaborar, Señor, que todo esto, Señor, viene de parte tuya, Padre. Gracias te doy por mi vida, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de sus familias. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas. Tú conoces las aflicciones, la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Te pido que obres en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, como en todos aquellos que no pudieron venir, Señor, que obres en nuestros corazones, Padre, y que cada día, Señor, nosotros vayamos con humildad, Señor, delante de ti, reconociendo que todo lo que nosotros hoy enseñamos, Señor, no es nuestro, sino que todo viene de parte tuya y todo es tuyo, Señor, y nada es nuestro, Señor. Que todo lo que nosotros enseñamos, Señor, viene de parte tuya, que todo es tuyo, Señor, y que les des la convicción a mis hermanos, Señor, de que todo proviene de ti, que la mirada la tengan puesta en ti, Padre, en ti solamente, no en el que esté frente, no en el que está aquí, Señor, sino en ti, Señor, porque de todo proviene sabiduría, entendimiento, y todo lo que el hombre habla en sabiduría es de ti, Señor, nada es nuestro, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz domingo. Y tienen la responsabilidad de escudriñarlo todo. Así es. No lleguen a pelear a su casa, pasen un día feliz. Llevémonos a Cristo. Feliz. Como una lombriz. Hermanita. Que Dios la bendiga. A ver, ¿la lombriz? Eso, ¿qué vamos a hacer? Esta lombriz ya se come. Comiste tarde y te empachaste. No, es que me comía, pero no sé qué, porque no sabía su nombre. Mira, que comienza a clacuachar, ¿sí? Un culo. Mi hermanita Leti, qué gran bendición que esté aquí. No, Dios lo bendiga. Nos estamos viendo. No puede ser si mi mamá tiene calentura. ¿Vale? Un poquito, Si tiene, ¿no? un poquito abierto.